Un alto porcentaje de personas con discapacidad intelectual sufre sobrepeso u obesidad. El síndrome de Down, con prevalencia en 1 de cada 1000 personas, es la causa de retraso mental más común en nuestro país, y el tema de la dieta siempre es objeto de estudio de nutricionistas y familiares preocupados por los hábitos de estas personas. Unos hábitos que convierten a este colectivo en población de riesgo para otras patologías como son las enfermedades cardiovasculares, respiratorias o la diabetes. La discapacidad intelectual en muchos casos es un freno para el ejercicio físico. Según una investigación realizada en la Universidad Católica de Murcia, las personas con síndrome de Down no suelen realizar suficiente deporte y esto, combinado con una ingesta desordenada, favorece el sobrepeso. Una de las conclusiones más importantes de este estudio es que la discapacidad no tiene por qué estar relacionada con el exceso de grasa. En este colectivo no existe ningún determinante genético que les haga proclives a contraer peso, al menos no más que en cualquier otro grupo de población. En España, según los últimos datos del INE, 9 de cada 100 personas tienen alguna discapacidad. Son en torno a 4 millones que necesitan de un modo u otro la ayuda de los demás. La mayoría son mayores de 65 años y 3 de cada 5 son mujeres. Pero, ¿cómo tiene que ser la alimentación de una persona con discapacidad? ¿Debe la minusvalía condicionar la dieta? De todo ello hablamos hoy en nuestro espacio dedicado a la salud. Pues un tema muy importante y muy interesante también. Está con nosotros para hablar de ello Antonio Soler, que es doctor en nutrición de la Universidad San Antonio de Murcia, de la UCAM. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos ¿Cómo días. estáis? Bueno, yo tenía una primera pregunta. Pues yo supongo que enseñarnos a todos a comer nutrición es difícil, pero a lo mejor en una persona con alguna discapacidad es más complicado aún. Es más complicado por la sencilla razón en el caso de la discapacidad intelectual sobre todo, porque necesita la colaboración muy estrecha de los familiares, sobre todo de la madre, porque es la que le va a hacer esas pautas dietéticas, la que le va a hacer la comida. Está siempre con él. Y sobre todo en los centros a los que asisten. Claro. Por tanto, sí es cierto que estas personas, Antonio, con discapacidad, de todas estas muestras que ha sacado usted en la tesis, sufren Sí. todas de obesidad. ¿Y se sabe por qué es? O sea, ¿por qué? Si es una cuestión de dejadez o una cuestión de... O de genética. Hay Exacto, una alta prevalencia en este tipo de colectivo, pero aunque genéticamente podría estar condicionado por algún tipo de patología, como puede ser el hipotiroidismo, que lo tienen con mayor prevalencia que el resto de la población, hablando de población general, aunque eso es así, si los hábitos alimentarios, si el ambiente, si lo que les rodea, si socialmente tienen un buen nivel cultural y siguiendo las pautas farmacológicas que el endocrino le marca a la hora de detectar un hipotiroidismo, tienen y deben de tener la misma alimentación que cualquiera de nosotros, que cualquiera. No tiene, simplemente en función de sus necesidades energéticas. Bueno, ahí tienes la rueda de los alimentos antioxidantes, que no es ni más ni menos que la misma nueva rueda de los alimentos, pero incluye el cacao y el chocolate, que como producto antioxidante es bueno tomarlo, pero en cantidades pequeñas. Vaya. Y además puro, Eso es, intentar claro. que sea lo más puro posible. Sí, Por ejemplo, el envase que veo amarillo yo no lo creo adecuado, porque nos relaciona sin hacer Pues publicidad. Hilaria toma mucho eso. Sin hacer publicidad, Pero por la y mi mañana. mujer y mi hijo también. Pero por la mañana. Pero por las mañanas, efectivamente. Unas Claro. cantidades, porque la mayoría de su composición es harina y azúcar. Claro, el que en el cacao, fondo no tiene el cacao cacao, la prácticamente. composición es lo Y que aunque menos sea lleva. light, tampoco. Y aunque sea light. Porque ya Los es productos light también ¿Pero hay light? ocasionan- ¿Hay de esos Sí, light? Hay light, sí, hay light. ¿Sí? Hay Sí. light. Y Pero con- no de tu conocía. marca. No, hay light. Ah, bueno. Y también existe al que le han añadido frutas desecadas, que también hubo una publicidad un tanto engañosa porque decía que completaba la fruta, y eso no puede ser, ni la fruta no la puedes completar con algo que aporta muy poco. Pues en esa rueda podéis apreciar que lo más grande es la fruta, después la verdura, y están el pan y los cereales con la patata, y también hago propaganda del arroz de mi pueblo, que yo soy de Calasparra y creo que hay que consumirlo. Qué rico. Hombre, es que la poca movilidad la tenemos todos y cada uno de nosotros en comparación hace, iba a decir 20 años, hace 10 años. Hace 10 años yo andaba más que ando ahora. ¿Por qué? Pues porque todo está hecho para que el coche se pueda aparcar al lado del centro comercial, del restaurante, de la tienda o de donde vaya. Es así.
Y bueno, el tranvía yo lo veo algo muy positivo y muy bueno, claro, pero tanto en cuanto te haga también moverte. Porque si dejamos nuestro coche vamos a evitar dos cosas. La obesidad, porque vamos a dejar el coche y vamos a tener que ir andando, por lo menos hasta el tranvía, y luego y los colapsos que hay circulatorios. O sea, yo aplaudo esa urbanización que se está haciendo en Murcia, pero no olvidando nunca eso, que los parques infantiles estén ahí, que los niños puedan ir a ellos. Que dejemos el coche en casa y vayamos pues intentarlo, subir y bajar las escaleras, tan fácil como eso. Si vives en un primero, en un segundo, en un tercero, obviamente el que viva en un décimo no se lo aconsejo, pero subir y bajar escaleras, que aunque pagues la comunidad y pagues el ascensor, estás haciendo algo positivo para ti. Piénsalo así, que tienes que hacer ese gasto para poder luego tomarte la cervecita con la cañita. Claro, sí. Claro. Bueno, Antonio, le agradecemos que esté hoy aquí con nosotros. Y bueno, hemos aprendido un poquito más sobre el tema de la obesidad, sobre todo en discapacitados. Igual era un poco más desconocido. Sí, difícil de abordar, ¿no? Sí. Por cierto, al ver el símbolo de la universidad me acuerdo de mi época de estudiante, que yo hice la carrera ahí. Me puse tan nervioso al ver el folio del examen. Bueno,